El primer ponente es el doctor Ignacio García Bolao y que va a presentarnos la ablación de extrasístoles para prevenir la disfunción sistólica de los pacientes que puedan ser susceptibles del mismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes que nada, agradecer a la sección su amable invitación para participar en esta mesa. Y el tema que se me ha encargado es ablación de extrasístoles para prevenir la disfunción sistólica. Bueno, realmente los extrasístoles son la niña fea de la electrofisiología, ¿no? Sobre todo después del CAST, que nos demostró que, bueno, pues que su supresión era incluso contraproducente en términos de mortalidad, y siempre se han considerado desde entonces prácticamente como algo benigno, casi siempre benigno. Hemos visto un caso anteriormente en el que no lo son tanto, y en este caso también una extrasistolia de tracto de salida de ventrículo derecho aparentemente benigna, pues puede desencadenar ocasionalmente una fibrilación ventricular. De acuerdo que esto es algo probablemente anecdótico, pero que ocurre. Lo que no es tan anecdótico es que probablemente los extrasístoles sean las niñas feas de la electrofisiología, pero provocan un malestar importante en los pacientes. Hay páginas y páginas de foros en Internet acerca de los extrasístoles y no las hay acerca de las vías accesorias, ni de las taquicardias ventriculares, ni siquiera de del desfibrilador, ¿no? Hay cosas aquí muy curiosas, ¿no?, que nos ponen verdaderamente verdes a los cardiólogos y a los electrofisiólogos. Esto no les pasa a sus hijos. Esta es muy buena, ¿no?, con el sistema cartón, ¿no? Pero bueno, son cosas interesantes que conviene también ver para saber lo que le preocupa a la sociedad. En cualquier caso, nos vamos a centrar en la prevención y el tratamiento de la disfunción sistólica en pacientes con extrasistolia frecuente y repasar estos 6 puntos que creo que son interesantes. En primer lugar, la mejoría que puede ofrecer la ablación mediante radiofrecuencia en cuanto a función ventricular y el efecto sobre el remodelado izquierdo en los extrasístoles. El primer trabajo serio sobre ablación de extrasístoles ventriculares fue publicado a finales de la década de los 90 por este grupo, que describía a 10 pacientes sin cardiopatía. Prácticamente 9 eran extrasistolia idiopática de tracto de salida de ventrículo derecho, 1 posteroseptal izquierdo, y bueno, pues consiguieron en esos 10 pacientes, por indicación de síntomas, por palpitaciones, hacerles ablación de los extrasístoles en todos los casos y con éxito, usando métodos muy convencionales, topoestimulación y cartografía de activación. Eso dio pie a un agrio comentario editorial de Wellens, en el que realmente decía si era una terapia en busca de una enfermedad, y realmente él mostraba una preocupación de que se usara sistemáticamente la ablación con catéter para tratar extrasístoles ventriculares en pacientes pues con pocos síntomas o con muchos síntomas, pero que potencialmente podían ser revertidos con betabloqueantes o fármacos antiarrítmicos incluso. Uno de los primeros trabajos que contempló la ablación de arritmias ventriculares en general, y luego comentaremos un poco esta serie, fue del grupo de Granada, y ellos describieron en el año 2005 en la Revista Española de Cardiología, en un trabajo que luego ha tenido mucho impacto bibliométrico en la literatura internacional, es una serie de 5 pacientes. Ellos los describen como 5 pacientes con arritmias ventriculares, con taquicardias ventriculares no sostenidas, taquicardia ventricular básicamente de tracto de salida de ventrículo derecho, pero si se fijan, en el caso 4 tienen un paciente, son prácticamente taquicardias ventriculares repetitivas todos los casos, pero en el caso 4 tienen un paciente que lo que tiene son básicamente extrasístoles ventriculares, no tiene taquicardia ventricular. Son pacientes con disfunción ventricular izquierda severa. Ellos describen la mejoría de la función ventricular tras la ablación de la taquicardia ventricular, pero en este paciente no era taquicardia ventricular repetitiva, sino que era extrasistolia ventricular. Y si se fijan, además, es un paciente muy identificable en sus tablas. Es el peor, es el paciente que tiene peor función ventricular, diámetros telediastólicos más elevados, y además es el paciente que más mejora de toda su serie.
Ellos, en sus comentarios finales, describen que la ablación de la taquicardia ventricular, y habría que decir también de los extrasístoles ventriculares, pues puede en algunos casos mejorar la función ventricular. Ya más específicamente, en 2009 se publicó esta serie de pacientes con disfunción ventricular izquierda y alta carga de extrasistolia que eran sometidos a ablación. Es un trabajo muy interesante en el que, como ven, ellos lo que hacen es dividir a los pacientes en 3 grupos, según la carga de extrasistolia, menor de 10%, entre el 10 y el 20% de los latidos en 24 horas son extrasístoles y los de alta carga de extrasistolia. Y lo que hacen es hacerles ablación, son pacientes todos con disfunción ventricular izquierda, hacerles ablación y ver un seguimiento ecocardiográfico muy estricto. La primera barra es la ecocardiografía previa, la segunda barra es la ecocardiografía en el primer día postablación. Esto es importante porque en muchos casos es imposible cuantificar adecuadamente la función ventricular de pacientes, por ejemplo, en bigeminismo, ¿no? Lógicamente. Entonces, siempre hay que mirar si los pacientes tienen un eco el día después de la extrasistolia para saber, de la ablación del extrasístole, para ver si mejoran. Bien, en cualquier caso, lo que ven ellos, esto está mal, esto es mayor del 20% y este es el grupo, los dos grupos buenos, ¿no? Lo que ven los autores es que los pacientes que tienen una carga de extrasistolia más elevada son pacientes que tienen un deterioro más importante de la función ventricular, y además son los pacientes, y esa es la barra del extremo derecho de cada una de los parámetros, fracción de eyección, volumen telesistólico, volumen telediastólico, son los pacientes que luego mejoran. Centrémonos en los pacientes con más alta carga de extrasistolia. Basalmente tienen peor función ventricular que los pacientes con menor carga de extrasistolia, y postablación, que es la barra negra, son los pacientes que más mejoran de todo su grupo de pacientes. Estos son aproximadamente 50 pacientes y también lo hacen desde el punto de vista sintomático. En el mismo año, en 2005, y en la revista Competidora, publican un trabajo también relativamente similar, un poco más pobre en cuanto a que son 27 pacientes y solo 8 de ellos tienen extrasistolia ventricular con disfunción ventricular, ablación de extrasístoles. Ven cómo la fracción de eyección mejora desde el 40 al 62% en todos los pacientes a los que se les hace ablación eficaz. El único paciente que no mejora es este último, en el que la ablación fue no eficaz. Por tanto, aquí tenemos una evidencia bastante importante, aunque no cuantitativamente, pero sí desde el punto de vista metodológico, de que la alta carga de extrasistolia provoca disfunción. Aquí lo vemos, y que la ablación, es decir, la reversión de esa extrasistolia, mejora la función ventricular. Por lo tanto, tenemos una cierta evidencia de que los extrasístoles ventriculares en algunos casos pueden ser un mecanismo patogénico más que un mero epifenómeno. Y acuérdense de la editorial de Wellens, pues dio lugar también el primer artículo, el del Journal of American College of Cardiology, dio lugar a la respuesta a aquella vieja editorial de Wellens en la que decía que probablemente era una terapia que ya había encontrado su enfermedad. Y en este caso Belhassen comentaba que los datos que estaba proporcionando este trabajo proporcionaban una justificación para recomendar ablación mediante radiofrecuencia a los pacientes con extrasistolia ventricular frecuente y disfunción ventricular izquierda. Incluso aquellos en los que había una altísima carga de extrasístoles se podría plantear una ablación profiláctica de los extrasístoles para evitar el deterioro de la función ventricular. ¿Cuáles son los mecanismos que subyacen en esta cuestión? Los mecanismos que pueden provocar disfunción ventricular izquierda en el contexto de una extrasistolia ventricular con alta carga. No está claro, realmente se han barajado múltiples hipótesis. Una de ellas es el remodelado por desincronía. Esto no está claro porque, como lo veremos, la localización de la extrasistolia derecha-izquierda tampoco influye, no es un factor predictor a la hora de mejoría de la función ventricular, ni siquiera de la preexistencia de disfunción ventricular izquierda. La irregularidad del ritmo, de manera similar a
la fibrilación auricular, posibilidades, los mismos mecanismos celulares de daño miocárdico y de aturdimiento miocárdico que existen en la taquimiocardiopatía, e incluso bueno, pues, la posibilidad que constituyeran un epifenómeno de una miocardiopatía idiopática subyacente que pudiera, de alguna manera, aunque no causar la miocardiopatía, evidentemente podría ser un epifenómeno, pero sí empeorar el rendimiento hemodinámico de los corazones con disfunción ventricular izquierda. Bueno, ¿cuánto es alta carga? Estamos hablando de ¿cuánto se puede considerar que la extrasistolia afecta a la hemodinámica ventricular? Bueno, quizá el trabajo que mejor lo describe es este que tienen aquí, que es del grupo de Michigan, en el que evalúan a 174 pacientes que son remitidos para evaluación de extrasistolia, de los cuales 60 tienen disfunción ventricular izquierda y los comparan entre ellos. Lo que encuentran es algo parecido al primer trabajo que hemos comentado de 2005, en el cual el único factor en el multivariado y incluso en el univariado y en el multivariado es la carga de extrasistolia previa a la ablación. Es un factor predictor para la preexistencia de miocardiopatía. Y ellos lo que realizan es un análisis de curva ROC y ven que el dintel que mejor separa los pacientes con disfunción de los que no tienen disfunción es un 24% de carga de extrasistolia diaria. Eso proporciona con un área bajo la curva de 0,89 una sensibilidad del 79% y una especificidad del 78% para miocardiopatía, para disfunción ventricular izquierda. De cualquier manera, pues cerca entre el 20 y el 25% de los pacientes con más de 24% diarios de extrasistolia no tienen miocardiopatía y de manera similar, pues alrededor del 20% de los pacientes por debajo de 24% de dintel tenían miocardiopatía. Aquí tienen la carga arrítmica de tres grupos que hacen ellos: los pacientes con disfunción franca y insuficiencia cardíaca, 33% de carga de extrasistolia diaria, los que tienen una función normal y un ventrículo izquierdo dilatado 22 y los normales 13. Esos son valores medios de esta serie de ablación de estas sístoles, ¿no? Realizan una ablación con un éxito del 84%. La mayor parte de los pacientes, no la mayor parte, prácticamente algo menos, es taquicardia de tracto de salida de ventrículo derecho, que no es un factor predictor para la aparición de disfunción ventricular izquierda, como no lo son tampoco en esta serie los extrasístoles que se originaban en ventrículo izquierdo. Aquí hay un cierto sesgo en todas estas series porque probablemente los extrasístoles más frecuentes son de tracto de salida de ventrículo derecho, pero son centros de referencia que reciben casos no hechos por otros centros en los que las localizaciones son más extrañas, lógicamente. Entonces van a haber siempre muy poco porcentaje de paciente con extrasistolia de tracto de salida de ventrículo derecho en relación a lo que normalmente se ve en la práctica diaria. Tras la ablación, el 81% de los pacientes con disfunción previa normalizan la fracción de eyección, 35 de media previa, como habían visto anteriormente, pasan a 54, siempre asumiendo que la carga, son ablaciones eficaces, la carga pasa de una carga media de 33% a 1,9%. Bien, y estamos hablando de pacientes que aparentemente solo tienen extrasistolia, no tienen una cardiopatía estructural diagnosticada. Pero sí hay trabajos que bueno, han considerado el posible efecto de una enfermedad cardíaca preexistente con extrasístoles, de los cuales no conocemos si realmente son la causa de la disfunción o no. Y este es un trabajo relativamente reciente del grupo de Filadelfia, en el que realmente evalúan el efecto de la miocardiopatía preexistente. Y son 69 pacientes que son sometidos a ablación de extrasístoles ventriculares con miocardiopatía dilatada idiopática. El 71% tienen un diagnóstico simultáneo y el 29% eran pacientes que ya se conocía que tenían miocardiopatía dilatada y
que son referidos para ablación. El 61% vienen de tracto de salida ventrículo izquierdo, esto es una serie muy sesgada en cuanto a localización, y lo que vemos es que antes de la ablación los pacientes tienen una fracción de eyección alrededor de 35, que prácticamente se normaliza con diferencias estadísticamente significativas tras la ablación. ¿Cuál es el efecto de la enfermedad preexistente, que es lo que nos interesa de este trabajo? Bueno, pues realmente es un factor de riesgo, es un factor predictor independiente en el multivariante, la ausencia de miocardiopatía preexistente en la mejoría de la función ventricular, pese a lo cual los pacientes con enfermedad preexistente mejoran una media del 8% la fracción de eyección y el 3% el volumen telediastólico respecto a sus propios valores iniciales. Pero sí que es evidente, y también es estadísticamente significativo, que mejoran menos, la mejoría que se puede esperar es menor a la que se obtiene con pacientes de reciente diagnóstico. Esto es otra serie del mismo grupo. 30 pacientes consecutivos remitidos son pacientes que son remitidos para implantación de desfibrilador o ablación de taquicardia ventricular. Y los dividen en dos grupos, aquellos que tienen extrasistolia, una carga de extrasistolia no muy alta, más del 5%, pero en cualquier caso extrasistolia clínicamente relevante, vamos a llamarla así, y pacientes controles, que son pacientes que no tienen extrasistolia ventricular en el electro. Cuantifican la SCARA por resonancia. Y lo que ven en este caso es que les hacen ablación de los extrasístoles a los pacientes con extrasistolia, independientemente de la decisión de luego implantarles un desfibrilador o no, les hacen ablación de la extrasistolia a los pacientes con extrasístoles y bueno, lo que ven es una mejoría de la función ventricular, que luego lo veremos, y además que esos pacientes, 4 de esos 15 pacientes sometidos a ablación de la extrasistolia y que tenían taquicardia ventricular monomorfa sostenida en el estudio electrofisiológico inducible, luego pasan a no ser inducibles tras la ablación del extrasístole, sugiriendo que el origen estaba también compartían el lugar de salida, digamos. En cuanto a función ventricular, lo que podemos ver es que los pacientes sometidos a ablación de extrasístoles mejoran la fracción de eyección, mejoran el volumen telediastólico y mejoran la capacidad funcional. Lógicamente, a los que no se les hace nada, pues se mantienen estables. Analizan también el sitio del extrasístole ventricular ablacionado y aquí sí que lógicamente se encuentran con sitios realmente relacionados con la SCARA del infarto. Esto es pura ablación de extrasistolia en el seno de cardiopatía estructural. Ya no estamos discutiendo si es una miocardiopatía dilatada provocada o no por el extrasístole, sino que es un paciente con una cardiopatía estructural con una SCARA. Y por tanto los sitios de ablación pues son múltiples y dependiendo básicamente del lugar del infarto. Solo menos del 9% son extrasístoles ventriculares que podríamos considerar idiopáticos y no relacionados con la enfermedad preexistente. El origen de la extrasistolia pues es prácticamente cualquier origen que puedan ustedes encontrar en la literatura. Hay que tener en cuenta que los diferentes sitios de origen no tienen una relación con la presencia o no de disfunción ventricular izquierda. Esto va un poco en contra de que la desincronía sea un efecto relacionado con esto, que el remodelado izquierdo postablación parece no tener también relación con su sitio de origen. Lo hemos visto anteriormente en pacientes con infarto de miocardio. 2 minutos. Algunas consideraciones metodológicas muy breves. Respecto a la ablación, pues puede ayudar algo el electrocardiograma. Estos son ablaciones de tracto de salida ventrículo derecho. Típico electrocardiograma septal con QS de tracto de salida ventrículo derecho septal. QS en D1, QRS más estrechos, ausencia de notch en las derivaciones inferiores y transición relativamente precoz. Este es un caso también curioso de
en un paciente sin disfunción ventricular izquierda en cuanto a fracción de eyección, pero con ventrículo izquierdo dilatado, con una alta carga de extrasistolia, y aquí los extrasístoles provenían de cúspide aórtica izquierda, ¿no? Normalmente se explora primero el tracto de salida del ventrículo derecho. Si el pace mapping no es correcto, se pasa a explorar el ventrículo izquierdo, donde había buena precocidad y la extrasistolia se abolió eficazmente. Este es un trabajo interesante para distinguir extrasistolia de tracto de salida del ventrículo derecho y de tracto de salida del ventrículo izquierdo de cúspide aórtica, que tienen ustedes publicado el año pasado, en el cual se valora la transición en V2. Realmente, si el extrasístole, la transición del extrasístole es más tarde que la que encontramos en ritmos sinusales, eso es patognomónico de origen en tracto de salida del ventrículo derecho, identifica al 100% de los pacientes con extrasístole de tracto de salida del ventrículo derecho, y si no lo es, pues se hace la suma de la R en V2 versus el voltaje total del QRS del extrasístole y se compara con el ritmo sinusal. Si esa relación es menor de 0,6 vienen del ventrículo derecho, y si es mayor de 0,6 vienen del tracto de salida del ventrículo izquierdo, cúspide aórtica, con una exactitud mayor del 91%, ¿no? En el caso anterior pues tenía un ratio de 1,3. Bueno, ya no voy a extenderme mucho más porque no me deja el moderador, se está poniendo nervioso y además con razón. Sin más, comentarles también, se ha visto anteriormente en un caso muy interesante de la mesa anterior, cómo el array es muy útil a la hora de hacer ablación en pacientes con extrasistolia ventricular de poca densidad en el momento del estudio electrofisiológico. A veces nos encontramos pacientes que tienen muchísima carga basalmente y en el laboratorio pues desaparece por la ley de Murphy, ¿no? Entonces el array permite, bueno, pues la localización con un solo extrasístole prácticamente, en teoría, ¿no? Este es un caso, son dos casos diferentes. Este es un tracto de salida de ventrículo derecho lateral, y ahí vemos en el electrograma 24, en el punto 24, pues QS en monopolares con deflexión rápida inicial, etcétera, ¿no? Ablación de extrasistolia ventricular sin disfunción, pues no me voy a extender. Realmente no está demostrado que la ablación de extrasistolia ventricular sin disfunción prevenga la disfunción, eso no está claro. Hay un trabajo muy reciente del grupo de Leiden en el cual el strain rate, y no me pidan a mí que les explique lo que es, pero aparentemente no es muy bueno, el strain rate del ventrículo izquierdo mejora tras la ablación. Yo, para concluir, quisiera decirles que la extrasistolia ventricular puede jugar un papel significativo en la disfunción ventricular izquierda y en el desarrollo de insuficiencia cardíaca en algunos subgrupos de pacientes, que su comportamiento en cuanto a la correlación clara con la carga de la arritmia y la reversibilidad de la ablación sugieren que tienen un mecanismo patogénico en muchos pacientes, más que el ser un mero epifenómeno, y que desde luego parece justificado el tratamiento con ablación en pacientes con disfunción ventricular izquierda y alta carga de extrasistolia ventricular. Muchas gracias.